Bienvenidos a la siguiente clase de técnicas de inmovilización y traslado. Bienvenidos a la siguiente clase de técnicas de inmovilización y traslado. Un transporte o inmovilización inadecuada o la falta de cuidados en los métodos utilizados frecuentemente aumenta la gravedad de las lesiones, inclusive pudiendo llegar a causar la muerte. Es importante entonces recalcar que una vez que se decide cambiar de lugar a una víctima o paciente, se debe considerar siempre la seguridad de esta como la de la persona que realizará el transporte y o la inmovilización del accidentado. Todo movimiento de la víctima debe considerar evitar el aumento de las probables lesiones que presenta. La adecuada inmovilización, entonces, del politraumatizado tiene especial importancia ya que tiene por objeto estabilizar lesiones existentes y evitar lesiones secundarias que agravarían aún más su estado y dificultarían su posterior recuperación. Un transporte o inmovilización inadecuada o la falta de cuidados en los métodos utilizados frecuentemente aumenta la gravedad de las lesiones, inclusive pudiendo llegar a causar la muerte. Es importante entonces recalcar que una vez que se decide cambiar de lugar a una víctima o paciente, se debe considerar siempre la seguridad de esta como la de la persona que realizará el transporte y o la inmovilización del accidentado. Todo movimiento de la víctima debe considerar evitar el aumento de las probables lesiones que presenta. La adecuada inmovilización, entonces, del politraumatizado tiene especial importancia ya que tiene por objeto estabilizar lesiones existentes y evitar lesiones secundarias que agravarían aún más su estado y dificultarían su posterior recuperación. La inmovilización es un método terapéutico encaminado a conseguir de modo temporal o permanente la supresión de todos los movimientos de un miembro. Los objetivos de la inmovilización son evitar el movimiento de la zona lesionada, evitar o disminuir el dolor provocado por la lesión, disminuir las complicaciones de la lesión como daños vasculares o neurológicos y mejorar la comodidad del paciente, entre otras. La inmovilización es un método terapéutico encaminado a conseguir de modo temporal o permanente la supresión de todos los movimientos de un miembro. Los objetivos de la inmovilización son evitar el movimiento de la zona lesionada, evitar o disminuir el dolor provocado por la lesión, disminuir las complicaciones de la lesión como daños vasculares o neurológicos y mejorar la comodidad del paciente, entre otras. Los principios básicos para que la inmovilización sea efectiva son: debe suprimir la movilidad de la zona lesionada, debe ser cómoda, acolchada, es decir, que ninguna parte del cuerpo esté en contacto directo con el elemento que se utilizará para inmovilizar, por ejemplo una férula. Práctica para retirar. A nivel de una articulación se debe inmovilizar los huesos proximal y distal. La venda que se usa nunca debe pasar sobre la articulación dañada. Se deben proteger las prominencias óseas para evitar que la férula toque directamente la piel en esta zona. Si además existe una herida abierta, esta debe tratarse y luego protegerla en el momento de inmovilizar la zona. Los principios básicos para que la inmovilización sea efectiva son: debe suprimir la movilidad de la zona lesionada, debe ser cómoda, acolchada, es decir, que ninguna parte del cuerpo esté en contacto directo con el elemento que se utilizará para inmovilizar, por ejemplo una férula. Práctica para retirar. A nivel de una articulación se debe inmovilizar los huesos proximal y distal. La venda que se usa nunca debe pasar sobre la articulación dañada. Se deben proteger las prominencias óseas
para evitar que la férula toque directamente la piel en esta zona. Si además existe una herida abierta, esta debe tratarse y luego protegerla en el momento de inmovilizar la zona. Inmovilización de la columna. Un paciente con traumatismo de columna tiene gran riesgo de tener una lesión en su médula espinal que puede producir parálisis y por lo tanto se hace imprescindible para quien aplica técnicas de primeros auxilios manejar la técnica de inmovilización de columna. Existe una gran variedad de materiales necesarios para hacer este tipo de inmovilización, algunos de los cuales no se puede prescindir y por lo tanto se deben improvisar. Para realizar esta técnica se pueden utilizar los siguientes materiales: puertas, maderas, tablas espinales de origen comercial o simplemente un grupo de personas actuando coordinadamente, almohadillas, rollos con papel de diario, vendas de género, entre otros. Al realizar la inmovilización debe tener en cuenta que siempre debe ser en bloque, es decir, mover a la víctima al mismo tiempo en una misma dirección, para lo cual se necesitan a lo menos 4 personas. Quien se encuentra en la cabeza da la orden para el movimiento simultáneo de la víctima, mientras paralelamente se aplican los elementos inmovilizadores. Siempre que se realice una inmovilización de columna se debe tener en cuenta que hay que evitar movimientos innecesarios como lateralizaciones o rotaciones, colocar la cabeza en posición neutra, manteniendo en todo momento una ligera tracción hacia atrás, colocar un collar cervical comercial o de construcción propia, con periódicos, cartón, toalla, etc. Inmovilización de la columna. Un paciente con traumatismo de columna tiene gran riesgo de tener una lesión en su médula espinal que puede producir parálisis y por lo tanto se hace imprescindible para quien aplica técnicas de primeros auxilios manejar la técnica de inmovilización de columna. Existe una gran variedad de materiales necesarios para hacer este tipo de inmovilización, algunos de los cuales no se puede prescindir y por lo tanto se deben improvisar. Para realizar esta técnica se pueden utilizar los siguientes materiales: puertas, maderas, tablas espinales de origen comercial o simplemente un grupo de personas actuando coordinadamente, almohadillas, rollos con papel de diario, vendas de género, entre otros. Al realizar la inmovilización debe tener en cuenta que siempre debe ser en bloque, es decir, mover a la víctima al mismo tiempo en una misma dirección, para lo cual se necesitan a lo menos 4 personas. Quien se encuentra en la cabeza da la orden para el movimiento simultáneo de la víctima, mientras paralelamente se aplican los elementos inmovilizadores. Siempre que se realice una inmovilización de columna se debe tener en cuenta que hay que evitar movimientos innecesarios como lateralizaciones o rotaciones, colocar la cabeza en posición neutra, manteniendo en todo momento una ligera tracción hacia atrás, colocar un collar cervical comercial o de construcción propia, con periódicos, cartón, toalla, etc. Movilización. Son las diferentes técnicas aplicadas para mover un paciente. Principios para la movilización y transporte de lesionados. Trasladarlo si es realmente necesario moverlo, es decir, si no se pueden resolver sus problemas en el lugar del accidente o esperar ayuda. No moverlo salvo emergencia inmediata, explosión, avalancha, incendio, intoxicación, paro cardiorrespiratorio sin lugar efectivo para realizar la RCP. No se podrá mover al herido hasta que 1. Tenga inmovilizado huesos fracturados si es que existen. 2. Tenga contenida hemorragia severa si las hay. 3. Se haya restablecido su respiración y o pulso gracias a la reanimación cardiopulmonar. A su vez, no debemos lesionarnos o comprometer nuestra salud al realizar el transporte. Movilización. Son las diferentes técnicas aplicadas para mover un paciente. Principios para la movilización y transporte de lesionados. Trasladarlo si es realmente necesario moverlo, es decir, si no se pueden resolver sus problemas en el lugar del accidente o esperar ayuda. No moverlo salvo emergencia inmediata, explosión, avalancha, incendio, intoxicación, paro cardiorrespiratorio sin lugar efectivo para realizar la RCP. No se podrá mover al herido hasta que 1. Tenga inmovilizado
huesos fracturados si es que existen. 2. Tenga contenida hemorragia severa si las hay. 3. Se haya restablecido su respiración y o pulso gracias a la reanimación cardiopulmonar. A su vez, no debemos lesionarnos o comprometer nuestra salud al realizar el transporte. Movilización y transporte de accidentados. Principios básicos para realizar un transporte efectivo. El accidentado debe ser movido como si fuera un bloque rígido. Por lo tanto, durante el traslado no se debe mover ninguna parte de su cuerpo en forma aislada. Idealmente, deben existir 2 o más auxiliadores dependiendo del tipo de lesión para que el traslado sea más efectivo. Movilización y transporte de accidentados. Principios básicos para realizar un transporte efectivo. El accidentado debe ser movido como si fuera un bloque rígido. Por lo tanto, durante el traslado no se debe mover ninguna parte de su cuerpo en forma aislada. Idealmente, deben existir 2 o más auxiliadores dependiendo del tipo de lesión para que el traslado sea más efectivo. Medidas de protección del auxiliador durante la movilización y traslado de accidentados. Levantar a la víctima siempre con nuestros brazos lo más pegados posible a nuestro cuerpo. No forzar las muñecas ni tobillos. Utilizar la fuerza de los músculos más fuertes, bíceps, glúteos, cuádriceps, etc. Buscar un apoyo firme para nuestros pies. Una piedra podría jugar una mala pasada si no prestamos atención. Nunca flexionar la cadera para levantar a la víctima, sino flexionar las rodillas. Evitar movimientos de torsión o rotación de la columna una vez transportando al herido, buscando centrar la fuerza en los músculos abdominales para fijar la columna y evitar lesiones. Para lograr esto cambiaremos de dirección con movimientos coordinados, caminando despacio, con pasos lentos y equilibrados que no sean muy amplios. Medidas de protección del auxiliador durante la movilización y traslado de accidentados. Levantar a la víctima siempre con nuestros brazos lo más pegados posible a nuestro cuerpo. No forzar las muñecas ni tobillos. Utilizar la fuerza de los músculos más fuertes, bíceps, glúteos, cuádriceps, etc. Buscar un apoyo firme para nuestros pies. Una piedra podría jugar una mala pasada si no prestamos atención. Nunca flexionar la cadera para levantar a la víctima, sino flexionar las rodillas. Evitar movimientos de torsión o rotación de la columna una vez transportando al herido, buscando centrar la fuerza en los músculos abdominales para fijar la columna y evitar lesiones. Para lograr esto cambiaremos de dirección con movimientos coordinados, caminando despacio, con pasos lentos y equilibrados que no sean muy amplios. Técnicas de movilización y transporte de accidentados. Método de arrastre manual. Se utiliza cuando el traslado debe ser de inmediato y no se cuenta con una camilla o algo similar. El método de arrastre manual es una técnica que permite trasladar pacientes con compromiso de conciencia, para lo cual debemos amarrar con un paño ambas muñecas de la víctima, pasar los brazos sobre su cuello y arrastrar al paciente como lo vemos en la imagen. Técnicas de movilización y transporte de accidentados. Método de arrastre manual. Se utiliza cuando el traslado debe ser de inmediato y no se cuenta con una camilla o algo similar. El método de arrastre manual es una técnica que permite trasladar pacientes con compromiso de conciencia, para lo cual debemos amarrar con un paño ambas muñecas de la víctima, pasar los brazos sobre su cuello y arrastrar al paciente como lo vemos en la imagen. El método de arrastre con frazada permite sacar rápidamente a la víctima del sitio del accidente si se dispone de una frazada firme. No debe utilizarse esta técnica en zonas donde el piso o el terreno es irregular. El método de arrastre con frazada permite sacar rápidamente a la víctima del sitio del accidente si se dispone de una frazada firme. No debe utilizarse esta técnica en zonas donde el piso o el terreno es irregular. El método de bombero se utiliza cuando el auxiliador está solo, el accidentado está inconsciente
no se cuenta con la ayuda de otra persona y se debe trasladar rápidamente, tal como lo vemos en la imagen. El método de bombero se utiliza cuando el auxiliador está solo, el accidentado está inconsciente, no se cuenta con la ayuda de otra persona y se debe trasladar rápidamente, tal como lo vemos en la imagen. El método de asiento manual se improvisa entre dos auxiliadores para trasladar a la víctima. Para realizar este procedimiento, acuclíllese uno frente a otro a los lados del lesionado, cruzando los brazos en la espalda y sujetando a nivel de la cintura. Pase la otra mano por debajo de la rodilla de la víctima y sujete la muñeca del otro rescatador como se muestra en la figura. El accidentado pasará uno o sus dos brazos alrededor del cuello de los auxiliadores para afirmarse. El método de asiento manual se improvisa entre dos auxiliadores para trasladar a la víctima. Para realizar este procedimiento, acuclíllese uno frente a otro a los lados del lesionado, cruzando los brazos en la espalda y sujetando a nivel de la cintura. Pase la otra mano por debajo de la rodilla de la víctima y sujete la muñeca del otro rescatador como se muestra en la figura. El accidentado pasará uno o sus dos brazos alrededor del cuello de los auxiliadores para afirmarse. Inmovilización y traslado del politraumatizado. Los pacientes traumatizados están expuestos a sufrir un segundo trauma si no son adecuadamente inmovilizados y trasladados de inmediato al centro asistencial más cercano, pero adecuado para su tipo de trauma. Tercer nivel, centro de trauma, etc. Esta es la razón de la importancia de la inmovilización: estabilizar lesiones existentes y evitar lesiones secundarias, pero adicionalmente ayuda a aliviar el dolor y controlar la hemorragia. La inmovilización debe ser realizada por personal capacitado para ello y en el mismo sitio del accidente. Los inmovilizadores no deben ser retirados por ningún motivo hasta que el paciente arribe al servicio de urgencias y sea valorado en forma individual por un médico entrenado en trauma. En el caso de las extremidades, la inmovilización debe abarcar la articulación proximal y distal, dejando los dedos de la extremidad inmovilizada a la vista para poder vigilar la perfusión, elemento clave porque si no se detecta la isquemia precozmente, puede terminar perdiéndose la extremidad. Cuando sea posible, además, se deben vigilar los pulsos, pero si no, en su defecto, la perfusión en los dedos. De otro lado, si es posible, la extremidad lesionada que es inmovilizada debe estar elevada para disminuir el edema por el traumatismo. La sospecha de potencial trauma inestable de columna vertebral surgirá dependiendo de la cinemática del trauma y del tipo de traumatismo sufrido. Se debe sospechar lesiones en la columna cervical y por ende realizar inmovilización espinal en las situaciones definidas en la tabla número 1 que veremos en las siguientes diapositivas. Inmovilización y traslado del politraumatizado. Los pacientes traumatizados están expuestos a sufrir un segundo trauma si no son adecuadamente inmovilizados y trasladados de inmediato al centro asistencial más cercano, pero adecuado para su tipo de trauma. Tercer nivel, centro de trauma, etc. Esta es la razón de la importancia de la inmovilización: estabilizar lesiones existentes y evitar lesiones secundarias, pero adicionalmente ayuda a aliviar el dolor y controlar la hemorragia. La inmovilización debe ser realizada por personal capacitado para ello y en el mismo sitio del accidente. Los inmovilizadores no deben ser retirados por ningún motivo hasta que el paciente arribe al servicio de urgencias y sea valorado en forma individual por un médico entrenado en trauma. En el caso de las extremidades, la inmovilización debe abarcar la articulación proximal y distal, dejando los dedos de la extremidad inmovilizada a la vista para poder vigilar la perfusión, elemento clave porque si no se detecta la isquemia precozmente, puede terminar perdiéndose la extremidad. Cuando sea posible, además, se deben vigilar los pulsos, pero si no, en su defecto, la perfusión en los dedos. De otro lado, si es posible, la extremidad lesionada que es inmovilizada debe estar elevada para disminuir el edema por el traumatismo. La sospecha de potencial trauma inestable de columna vertebral
surgirá dependiendo de la cinemática del trauma y del tipo de traumatismo sufrido. Se debe sospechar lesiones en la columna cervical y por ende realizar inmovilización espinal en las situaciones definidas en la tabla número 1 que veremos en las siguientes diapositivas. El índice de sospecha o las condiciones que hacen sospechar un trauma raquimedular que tiene indicación absoluta de inmovilización espinal son las siguientes: un accidente automovilístico, sea conductor, pasajero o peatón; un trauma cráneoencefálico; un trauma por aplastamiento; caída desde altura importante, mayor a 2 metros; víctima de explosión; zambullidas en aguas poco profundas; trauma facial directo; heridas por arma de fuego pero de alta velocidad y que atraviesen la columna transversalmente. No es necesario inmovilizar las heridas por arma blanca. Recuerde que los dispositivos de inmovilización pueden interferir con la detección y reconocimiento de lesiones que amenacen la vida. El índice de sospecha o las condiciones que hacen sospechar un trauma raquimedular que tiene indicación absoluta de inmovilización espinal son las siguientes: un accidente automovilístico, sea conductor, pasajero o peatón; un trauma cráneoencefálico; un trauma por aplastamiento; caída desde altura importante, mayor a 2 metros; víctima de explosión; zambullidas en aguas poco profundas; trauma facial directo; heridas por arma de fuego pero de alta velocidad y que atraviesen la columna transversalmente. No es necesario inmovilizar las heridas por arma blanca. Recuerde que los dispositivos de inmovilización pueden interferir con la detección y reconocimiento de lesiones que amenacen la vida. Inmovilización cervical. Para inmovilizar la columna cervical se debe inmovilizar manualmente la cabeza. Se sujeta entre ambas manos y se lleva a la posición neutra, limitando los movimientos antero-posteriores, laterales y rotacionales. Si el paciente está consciente y colaborador, se le pide que activamente coloque la cabeza en la posición neutra. Si está inconsciente o no puede cooperar, entonces debe hacerse pasivamente. Si hay deterioro neurológico, resistencia al movimiento o dolor, el intento debe ser abandonado y el cuello y cabeza deben ser dejados en la posición en que originalmente encontraron. Seguidamente se coloca el collar cervical siempre acompañado de las almohadillas laterales o inmovilizador lateral cefálico. Inicialmente se empleó un collar blando, pero rápidamente fue reemplazado por el collar rígido introducido por Hare en 1974. Más datos de la inmovilización cervical los pueden encontrar en la bibliografía que enviamos en la clase. Inmovilización cervical. Para inmovilizar la columna cervical se debe inmovilizar manualmente la cabeza. Se sujeta entre ambas manos y se lleva a la posición neutra, limitando los movimientos antero-posteriores, laterales y rotacionales. Si el paciente está consciente y colaborador, se le pide que activamente coloque la cabeza en la posición neutra. Si está inconsciente o no puede cooperar, entonces debe hacerse pasivamente. Si hay deterioro neurológico, resistencia al movimiento o dolor, el intento debe ser abandonado y el cuello y cabeza deben ser dejados en la posición en que originalmente encontraron. Seguidamente se coloca el collar cervical siempre acompañado de las almohadillas laterales o inmovilizador lateral cefálico. Inicialmente se empleó un collar blando, pero rápidamente fue reemplazado por el collar rígido introducido por Hare en 1974. Más datos de la inmovilización cervical los pueden encontrar en la bibliografía que enviamos en la clase. Los collares cervicales pueden ser blandos, semirrígidos o rígidos. Los collares blandos no se usan en trauma puesto que no cumplen su función de inmovilización adecuadamente. No tienen una ventana que permita el acceso a la vía aérea quirúrgica y no están adecuadamente diseñados para los requerimientos del paciente traumatizado. Los collares semirrígidos o collares de Filadelfia han sido inferiores en su desempeño a los collares rígidos. Por tanto, los collares adecuados y de uso en trauma son los collares rígidos, pero deben asociarse a las almohadillas laterales en combinación con la cinta que cruza la frente del paciente
y permite asegurar estos dispositivos. Según el Colegio Americano de Cirujanos y otros expertos en trauma, la inmovilización adecuada del paciente traumatizado se logra con el paciente en posición supina, es decir, de espaldas, sobre una tabla espinal larga, rígida, manteniendo la alineación de la columna en toda su extensión. Los collares cervicales pueden ser blandos, semirrígidos o rígidos. Los collares blandos no se usan en trauma puesto que no cumplen su función de inmovilización adecuadamente. No tienen una ventana que permita el acceso a la vía aérea quirúrgica y no están adecuadamente diseñados para los requerimientos del paciente traumatizado. Los collares semirrígidos o collares de Filadelfia han sido inferiores en su desempeño a los collares rígidos. Por tanto, los collares adecuados y de uso en trauma son los collares rígidos, pero deben asociarse a las almohadillas laterales en combinación con la cinta que cruza la frente del paciente y permite asegurar estos dispositivos. Según el Colegio Americano de Cirujanos y otros expertos en trauma, la inmovilización adecuada del paciente traumatizado se logra con el paciente en posición supina, es decir, de espaldas, sobre una tabla espinal larga, rígida, manteniendo la alineación de la columna en toda su extensión. Debemos recordar siempre que los collares cervicales no inmovilizan completamente y que usted debe continuar inmovilizando la cabeza del paciente traumatizado manualmente una vez haya colocado el collar cervical. Debemos recordar siempre que los collares cervicales no inmovilizan completamente y que usted debe continuar inmovilizando la cabeza del paciente traumatizado manualmente una vez haya colocado el collar cervical. Los elementos para la inmovilización de un paciente traumatizado son el collar cervical, el inmovilizador lateral cefálico, la tabla rígida espinal y las correas de fijación. Tal como aparece en esta figura, ninguno de estos elementos debe faltar, tanto en la prehospitalaria como en su pabellón de reanimación de urgencia. Las tablas espinales rígidas largas miden 42 por 186 centímetros, son camillas rígidas de madera, polietileno, metal u otros materiales para el transporte de pacientes. Las de plástico son radiolúcidas y más livianas y por ello se han popularizado más. La tabla espinal corta, de 46 por 81 centímetros, es una camilla rígida elaborada en madera u otro material empleada para la inmovilización del paciente o como dispositivo de extricación, reemplazada actualmente por el chaleco de extricación. La tabla espinal corta se usa siempre y cuando no sea posible iniciar la inmovilización con la larga, como sucede cuando una persona está sentada dentro de un vehículo. Pero siempre que se pueda, se debe usar la tabla espinal larga. Los elementos para la inmovilización de un paciente traumatizado son el collar cervical, el inmovilizador lateral cefálico, la tabla rígida espinal y las correas de fijación. Tal como aparece en esta figura, ninguno de estos elementos debe faltar, tanto en la prehospitalaria como en su pabellón de reanimación de urgencia. Las tablas espinales rígidas largas miden 42 por 186 centímetros, son camillas rígidas de madera, polietileno, metal u otros materiales para el transporte de pacientes. Las de plástico son radiolúcidas y más livianas y por ello se han popularizado más. La tabla espinal corta, de 46 por 81 centímetros, es una camilla rígida elaborada en madera u otro material empleada para la inmovilización del paciente o como dispositivo de extricación, reemplazada actualmente por el chaleco de extricación. La tabla espinal corta se usa siempre y cuando no sea posible iniciar la inmovilización con la larga, como sucede cuando una persona está sentada dentro de un vehículo. Pero siempre que se pueda, se debe usar la tabla espinal larga. Por último, recuerde siempre, si no tiene los elementos, improvise, pero mantenga los principios claves de la inmovilización. Por último, recuerde siempre,
Si no tiene los elementos, improvise, pero mantenga los principios claves de la inmovilización.